tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Estamos en los dones de Efesios 4, los dones que se llaman los dones de equipamiento o dones ministeriales. Hemos ya predicado acerca del don de apóstol y de profeta, donde siempre ha habido confusión y a la luz de la Escritura hemos procurado entenderlos mejor, comprenderlos mejor. Ahora, el don de evangelista, hay menos discusión, hay menos confusión, es más sencillo de entenderlo. Pero qué mejor si lo entendemos con más detalle. Así que, ¿están preparados? Muy bien. Así que al hablar, por ejemplo, de evangelistas, fácilmente nos identificamos, conocemos, no hay mucha confusión, entendemos, porque quienes han tenido ese don de manera muy visible, para nosotros, para la mayoría, son conocidos aquellos hombres de Dios que han sido evangelistas de multitudes, por ejemplo, durante la mitad y más allá, al final del siglo XX. Los más jovencitos no recordarán algunos de ellos, pero la mayoría lo recordamos y sabemos de estos evangelistas. Y podemos detectar de manera más fácil cuál es el llamamiento, cuál es el ministerio, qué es lo que normalmente hacen. Y para ilustrar un poquitito voy a recordarles algunos evangelistas que Dios ha usado principalmente en América Latina, que son de habla hispana. Y hay una lista y hay algunas imágenes que hemos pedido y esperamos que podamos presentarlas en este momento para ver algunos de estos evangelistas que Dios usó poderosamente. Por favor. Vamos a irnos de una vez a la época de oro de los grandes evangelistas, donde están las imágenes. Por favor. Muy bien. ¿Podemos ver las imágenes? Fernando Baglioni. La mayoría no lo oímos personalmente, porque fue uno de los primeros predicadores del siglo XX, muy longevo, argentino. Dios escoge a los argentinos que Él quiera, ¿verdad? Evangelista, orador, que mostró una predicación muy pulida, muy bien preparada y muy apegada a la verdad escritural. Pero le predicó a multitudes y muchas personas se convirtieron en el ministerio de Fernando Baglioni. Si tenemos la imagen de él, me gustaría que la vieran. Ahí está. El siguiente. Luis Palau. ¿Quién conoce o ha oído de Luis Palau? Mucho más conocido Luis Palau. También argentino. Mire qué casualidad, ¿verdad? Interesante. Luis Palau, evangelista y consejero de los más populares, de los más conocidos. Predicó en todo el continente americano en concentraciones multitudinarias. En Guatemala, en ocasión del centenario 1982, muchos de ustedes no habían nacido. Algunos de nosotros apenas habíamos nacido. Siempre entusiasta, ¿verdad? En ocasión al centenario, hubo una reunión aquí en el campo de Marte, lo he contado algunas veces, donde tuve el privilegio de participar.
Toda la iglesia evangélica por primera vez se unió de una manera impresionante, viniendo las iglesias del occidente, del norte, del oriente, del sur, y entramos en las 4 entradas y salidas que tiene la ciudad capital, y nos juntamos lo más cerca posible del Campo Marte. Nosotros nos reunimos allí en el Trébol y caminamos del Trébol hacia el Campo Marte. Fue algo impresionante, algo maravilloso, un testimonio impresionante para los que no eran cristianos evangélicos en esa época. Llegamos al Campo Marte y fuimos 800,000. Los más conservadores dijeron 800,000. Algunos dijeron que casi llegó el millón. Es posible, pero fue una reunión extraordinaria. Él es muy conocido. Nació en 1934 y falleció en el 2021. Un hombre longevo que Dios usó, con una gracia, con una capacidad que Dios le dio de comunicarse con los jóvenes de todas las edades también, con un mensaje sencillo, bíblico, escritural, muy cristocéntrico, y de verdad, cientos de miles se convirtieron en el ministerio de este evangelista, Luis Palau. Luis Palau Responde. Teníamos su programa también de consejería y como evangelista también apoyó otros ministerios muy valiosos y que aportaron mucho al desarrollo y al avance del evangelio en Latinoamérica. Siguiente. Alberto Motesi, conocido por sus ministerios a presidentes gobernantes porque les predica, les entrega una Biblia, y también a los políticos en todos los países de habla castellana. Y el periodismo o algunos escritores lo han denominado el pastor de los presidentes. Debería ser el evangelista realmente de los presidentes. Nació en 1942 y aún vive. Ahí tiene un ministerio no solo de predicación, de educación y también de ayuda social. Ahí está Alberto Motesi. Muy bien. Siguiente. Gille Ávila. ¿Quiénes recuerdan a Gille Ávila? Sonría, que Cristo le ama, decía, ¿verdad? Qué bendición conocer a Gille Ávila. Tuvimos el privilegio de conocer a Luis Palau, a Alberto Motesi y también a Gille Ávila, un hombre de Dios, evangelista pentecostal. Bueno, Alberto Motesi creo que también es argentino. ¿Qué tendrá el Señor con los argentinos, no? Bueno, Gille Ávila, evangelista pentecostal puertorriqueño, con un mensaje de santidad. ¿Quiénes oyeron predicar a Gille Ávila? Ya sé que somos los de cierta edad, ¿verdad? Tremendo Gille Ávila, un hombre de Dios. Un mensaje de la expectativa inminente, retorno de Cristo, de sanidades y milagros. Y ya van a entender ustedes por qué, a la luz de la Escritura, se identifica el ministerio, el don de evangelista, porque se concentra en una dirección de los puntos, digamos, específicos más destacados de la fe cristiana. Ahí está Gille Ávila. Un hombre longevo también, murió a los 87 años y con pruebas muy duras en su vida, muy difíciles. Nació en 1925 y murió en el 2013. Dios lo usó poderosamente y muchos en Latinoamérica y en Guatemala se convirtieron bajo el ministerio de Gille Ávila. Hay otros evangelistas con ministerios de alto impacto, aunque un poco menos conocidos. Cecilio Arrastía, un teólogo, un predicador, pero sobre todo un evangelista también que llegó, tuvo mucho impacto, cubano, en 1922 nació, murió en 1995. Pepito Berríos, ya en la década más o menos de los 60, 70, el papá de Dani Berríos, un gran predicador, un gran evangelista. ¿Algunos de ustedes lo escucharon? Creo que muy pocos, porque yo todavía lo escuché, pero ya estaba en la última etapa de su ministerio, un hombre de Dios. Recuerdo haberlo oído algunas predicaciones por radio o por cassette, impresionante. Uno lo estaba escuchando y uno muchas veces sentía hasta escalofríos al escuchar cómo predicaba este hombre. Al igual que Gille Ávila, por ejemplo, un hombre de Dios. Pepito Berríos. Santiago Garabaya, de él tenemos poca información,
pero también es alguien, si no es puertorriqueño, es cubano. Cosa curiosa que de él no hay mucha información, pero en un libro pequeñito acerca de los evangelistas de América Latina aparece él como uno de los predicadores. Jorge Rasky, contemporáneo más o menos de Pepito Berríos. Es impresionante que Rasky está casi llegando a los 100 años y todavía sirve al Señor. Un predicador, un evangelista pentecostal, otro hombre que Dios usó poderosamente. Escuché varios mensajes de este hombre y de verdad se sentía la presencia del Señor. Vino unas 2 o 3 veces de Guatemala, se llenó el estadio Mateo Flores y su predicación, la oración por los enfermos, por milagros, impresionante el ministerio de Jorge Rasky, puertorriqueño también. Luego Pablo Finkenbinder, vamos a dejar de último a Billy Graham. Pablo Finkenbinder, aunque tiene un apellido pues inglés, nació en Puerto Rico también. Ahí hay 3 puertorriqueños, interesante, ¿verdad? Un evangelista siempre con el mensaje de Cristo, llevándolo, pero de manera un poco singular. ¿Quiénes escucharon a Pablo Finkenbinder? ¿Usted? ¿Solo usted y yo, siervo Lino? No puede ser. ¿Alguien? Pablo Finkenbinder, un mensaje a la conciencia. A ver, ahora sí, ¿verdad? Un mensaje a la conciencia, ¿quiénes lo escucharon? ¿Y le llegó a la conciencia? Bueno, sí. Un mensaje a la conciencia. Muy, muy, muy interesante el ministerio evangelístico del hermano Pablo. Un hombre humilde, sencillo. Pero su ministerio recorrió toda Iberoamérica. Captaba la atención, comenzaba con una historia. Siempre comenzó su mensaje evangelístico con una historia, con una anécdota. Y luego aplicaba o sacaba la verdad que apoyaba esta historia, esta anécdota, y luego se dirigía de una vez al inconverso. Después decía, amigo, usted necesita recibir a Jesucristo en su corazón. Ganó muchas personas para Cristo con un mensaje que comenzó, testificaba él, comenzó de media hora, después le bajó a 20, después le bajó a 15, ministerio radial principalmente al inicio, luego le bajó a 10 minutos el mensaje evangelístico y conforme avanzaba en la televisión le bajó a 10, 5 y de último sus mensajes a la conciencia eran de 3 minutos, pero cautivaba el corazón. En 3 minutos se le quedaba a usted el mensaje central porque relataba siempre una historia y luego decía la verdad que respaldaba o que se fundamentaba en la Biblia y la invitación al amigo a que se convirtiera a Cristo. Y bueno, Billy Graham, que no es latinoamericano, pero uno de los evangelistas más conocidos en el mundo, porque él predicó no solo en los Estados Unidos, sino en Europa, y también él llegó a muchos presidentes a darles el mensaje de la palabra del Señor. Un mensaje, era un hombre que tenía también mucha personalidad, mucha autoridad. Su mensaje era sencillo, claro, poderoso. Y cientos de miles se convirtieron al Señor. Él no era pentecostal. Aquí vemos que también el hermano Pablo Finkenbinder no era pentecostal, pero la mayoría eran pentecostales de los que mencioné, los evangelistas. Ahora, el hecho de que Dios haya usado con el don de evangelistas a estos hombres que he mencionado muy conocidos, no quiere decir que solo ese tipo de evangelistas, con el don de evangelistas, existan. En la Biblia vemos que también estos evangelistas que predicaban a multitudes, predicaban el evangelio, también le predicaban a personas de manera individual en la Biblia. Entonces, siempre ha habido el don de evangelista que predica a multitudes y predica también a individuos. Habiendo hecho esta introducción, vamos a ver la definición de evangelista. La palabra evangelista
viene de dos palabras griegas que se unen, eu y luego angelistés, angelistés. Literalmente, la primera eu quiere decir bien. Por ejemplo, los hermanos que les pusieron Eulogio, Eulapio, mencióname otro nombre que empezaba con eu. Eulalio, Eugenio, a la que sí. La palabra eu quiere decir bien, bendecido, bueno. Aunque ya son nombres que no los usamos mucho, pero esa palabra griega significa bien. Y la palabra angelistés viene de la palabra angelos, que significa mensajero. ¿De dónde viene la palabra ángel? La palabra ángel, la palabra griega es mensajero. Entonces, cuando la Biblia habla de un ángel, es un mensajero divino. Entonces, es interesante que la palabra evangelista significa entonces mensajero de lo bueno. Literalmente, o sea, muy etimológicamente, eso significa. Entonces, describe a un predicador del evangelio, como se puede leer en Hechos 21:8. Dice así: al día siguiente salimos y nos dirigimos a Cesarea. Allí nos hospedamos en la casa de Felipe, el evangelista, el mensajero divino, el que trae un buen mensaje. Bueno. Angelistés, viene de la palabra ángel, mensajero. El que trae un buen mensaje, que era uno de los 7, ahí se queda en el versículo 8, pero era uno de los 7 diáconos. Y que el Señor también le dio el privilegio, o más bien dicho, el llamamiento, quise decir, el don de evangelista. Entonces, el evangelista, ¿qué es lo que predica? Es el evangelio. La palabra evangelio también es una palabra compuesta con dos palabras griegas, una pequeñita que es como el sufijo o prefijo, y la otra es evangelion, que quiere decir, eu es bueno, ¿verdad? Ya quedamos en eso, ya lo entendimos. Y angelion es nuevas. Entonces, evangelio literalmente, etimológicamente, significa buenas nuevas. En el griego. Ahora, traducido al español es buenas noticias. Pero no está hablando de buenas nuevas o de buenas noticias humanas, de un rey, de un emperador, o buenas noticias de cualquier personaje o incluso institucional o de una nación o de un reino. Está hablando de buenas noticias de parte de Dios, de parte de Cristo, de parte del Señor. Eso es el evangelio. Buenas noticias para los hombres pecadores, para aquellos que están atrapados en sus miserias, en sus pecados, en sus equivocaciones, en sus errores. Buenas noticias para ellos. Entonces, el evangelista trae el evangelio, buenas noticias, buenas nuevas de parte de Dios. Por eso hay una parte en los evangelios que especifica, y lo hace claramente el evangelio de Lucas, porque la palabra evangelio se utilizaba antes de que la usara los autores bíblicos, la usaban los griegos antiguos, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. Entonces la palabra evangelio la usaba el kerux, el mensajero de los griegos, para llevar un mensaje de parte del emperador, de parte del rey, de parte de las autoridades, de parte de las cortes, de parte de los gobernantes. Llevaba un mensaje. Pero ya en el Nuevo Testamento, llevaba buenas noticias. O sea, ese kerux en el griego, en el imperio griego, llevaba buenas noticias para los pueblos, las aldeas, las ciudades, para la población. Pero aquí Lucas dice, para predicar
el evangelio del reino, no humano, sino el evangelio del reino de Dios. Reino de Dios, Basileia Tudeu en griego, el reino de Dios. Entonces, las noticias que predica el evangelista son las buenas noticias del reino de Dios. Y cómo el reino de Dios se acercó aquí a la tierra de manera más contundente, con la vida, la enseñanza, el carácter y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo trajo el reino de Dios aquí a la tierra. Las buenas noticias, Él las trajo personalmente. Su vida era el mensaje. Lo que Él enseñó era el mensaje de parte de Dios. Entonces, cuando el evangelista proclama, predica, habla, comunica, está hablando entonces esas buenas noticias divinas. Es el evangelio del reino de Dios. Ahora, cuando uno oía y oyó las predicaciones de los evangelistas, por ejemplo, de lo que hemos mencionado y de algunos que no he mencionado, uno puede llegar a la conclusión, si pone atención, que el mensaje de ellos es sencillo, es específico, no es el ministerio del maestro ni del pastor que debe de profundizar más en la doctrina y la enseñanza, sino que el evangelista se centra en las verdades principales para que todo aquel que es incrédulo entienda rápidamente cuál es el plan de salvación, cuál es la condición del hombre pecaminosa, de perdición, cuál es la solución y la salvación para su estado y cuál es el resultado. Por eso yo me preguntaba en alguna ocasión, ¿por qué estos evangelistas que Dios usó, su mensaje era sencillo, claro, directo? Hablaban de Dios, del amor de Dios, de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, la condición del hombre pecador, necesitado, del perdón, del arrepentimiento y que aceptaran a Cristo. Y de ahí hacían el llamado y se levantaban cientos de personas. Y yo decía, pero qué fácil predican y cuántos se convierten. Y uno de pastor está predicando y enseñando y no pasan más, muchos. Me lo pregunté. Creo que era una pregunta sincera, pero ahora entiendo que la gracia de Dios está sobre el evangelista, así como está con los otros ministerios. Y le da esa gracia de comunicarse de manera sencilla, directa, clara, sobre las verdades esenciales. Y entonces el pecador, tocado por el Espíritu Santo, cuando escucha la invitación, se levanta y recibe a Cristo. Por eso ellos se centran en la salvación otorgada por Dios a través de Cristo. Y que se recibe por la fe, en base a la muerte de Cristo, la muerte expiatoria, porque expió, limpió, perdonó nuestros pecados, y porque también resucitó y venció la muerte, el pecado, el mundo y la carne. Por eso el apóstol Pablo explica y resume la predicación del evangelio, que en general predican los evangelistas, ya sea de multitudes o también de individuos, y enseñan, por ejemplo, estos aspectos fundamentales. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. Son las enseñanzas fundamentales, centrales del evangelio. Dice así: además, hermanos, les anuncio el evangelio. Buenas noticias de parte de Dios. Que les prediqué, les proclamé, les anuncié, les dije, les comuniqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Por este medio, o por medio de este evangelio, serán salvados, siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrían creído en vano. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados. Eso es una verdad fundamental, esencial, central, que los cristianos ya debemos de saber.
¿Sí o no? Conforme a las Escrituras. Así de sencillo. Predican los evangelistas. Luego, pueden hablar algo relacionado, no tan profundo, acerca de esos hechos. Enseñan un poco de manera doctrinal. Por ejemplo, Romanos 2:16 lo explica Pablo. En el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ya está explicando acerca del mensaje que todos en general predicamos, pero los evangelistas lo hacen de esta manera que he mencionado. Predican acerca de la gracia de Dios manifestada en la vida y en la obra de Jesucristo. Hechos 20:24. Pero eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor, dice Pablo, con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó al hablar del evangelio y de la gracia de Dios. Los evangelistas hablan de la gracia de Dios, pero también hablan del juicio de Dios. Y si no se arrepienten, irán a condenación. Alguien que mencionaba mucho eso era nuestro hermano G. Ávila. Y Ávila, algunos en algún tiempo me decían, pero es que casi que predica lo mismo. Sí, el evangelista predica en esencia las mismas verdades, pero está lleno del Espíritu Santo. Y está predicando principalmente a los no convertidos. Usted que es convertirse, es que eso ya me lo sé, sí, pero usted ya se convirtió. Aunque el evangelista también visita las iglesias locales y predica y enseña, ya vamos a ver esa parte, es donde entra específicamente lo de el don de evangelista de Efesios 4. Los discípulos también hacían obra de evangelista, edificando a la iglesia. Por ejemplo, en Hechos 5:42 dice así en esta traducción: todos los días, es decir, todos los creyentes, enseñaban y anunciaban la buena noticia. Eso es el evangelismo, mire. Buena noticia, ahí se tradujo buena noticia, pero quiere decir el evangelio. Porque evangelio significa buenas nuevas y buenas noticias. Entonces, cuando el texto dice, en Dios habla hoy, todos los días se enseñaban y anunciaban la buena noticia, es decir, el evangelio de Jesús el Mesías. Tanto en el templo como por las casas. Entonces, aquí se ve parte del ministerio del evangelista que predica ya a grupos más pequeños y evangeliza de persona a persona. Ya lo vamos a ver más adelante. Veamos ahora entonces este otro punto importante de la predicación. Entremos al don de evangelista, ya de manera específica de Efesios 4:11. Vamos a leer de nuevo este texto, hasta que terminemos los 5 dones. Vamos por el tercero. Y hasta que se lo aprendan de memoria a ustedes. Cuando terminemos aquí, vamos a pasar a alguno de hermanos, por favor diga Efesios 4:11 de memoria. Y le vamos a dar un premio. Bien, leamos Efesios 4:11. No es así, no se preocupe. Y él mismo dio, dice otras traducciones, a unos apóstoles, a otros, así, haga conmigo así, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros, ahí se cuesta así, pastores y maestros. Ahí están los 5 ministerios. El de evangelismo, o evangelista. El evangelista de Efesios 4:11 es un evangelista que ya no solo se dedicó a proclamar a multitudes, como lo hizo Felipe, que lo hizo a multitudes y lo hizo también a individuos. En una parte del libro de los Hechos dice que Felipe estuvo predicando a muchos que le escuchaban, pero también hay otro pasaje en la Escritura donde dice que Felipe, el Espíritu Santo le dijo, acércate a este carruaje. Ahí iba un solo hombre. Era un eunuco, era de un lugar de Etiopía y a él lo evangelizó. Felipe el evangelista.
le explicó en qué consistía el mensaje de Dios, quién era Jesucristo, quién era el Mesías, qué había hecho el Mesías o qué haría el Mesías para salvarlo y que necesitaba el perdón de sus pecados. Lo evangelizó y después le dijo, y después eso te tienes que bautizar. Y el texto es impresionante porque después de que lo evangelizó, él dice, sí, yo creo, me arrepiento de mis pecados, interpretando el texto. Y le dice, y ahora quiero bautizarme. ¿Qué me impide? Nada, dice. Si has creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, bien te puedes bautizar. Ahí hay una enseñanza, ahí hay un principio. Aquel que ha creído en Jesucristo y ha nacido de nuevo de corazón, se puede bautizar lo más pronto posible. ¿Verdad? No hay que esperar 6 meses, 1 año, 3 años, 4 años. Claro, en las iglesias, como acá también, se les da algunas enseñanzas básicas, pero aún no es necesario enseñar bíblicamente, darle una serie, no. ¿Creíste en Jesucristo? ¿Creíste en tu corazón? ¿Lo confiesas con tu boca? ¿Estás arrepentido? Sí. ¿Has nacido de nuevo? Sí, se le ve el gozo. ¿Te quiere bautizar? Muy bien, de una vez. A la siguiente fecha quedamos en la iglesia de la familia de Dios, que es el sábado número. La tercera semana de cada mes, sí, de una vez. Interesante. Pues entonces, en el don de evangelista de Efesios 4, recordé eso, por eso vamos a leerlo ahora. Ya no solo enseñaban, sí, ya lo leímos, gracias, lo mencioné ahorita, porque vamos a entrar, solo estaba explicando que los hermanos enseñaban y evangelizaban o predicaban, los evangelistas en las casas y también en el templo. Y lo que quiere decir es que comunicaban el evangelio de manera sencilla. Lo comunicaban, ahí usan la palabra keruso, que quiere decir como un mensajero. Otra palabra griega que no la voy a leer es hablar el evangelio, es decirlo, compartirlo, divulgarlo, testificarlo, nada más. No es tan complicado. El que hace evangelismo no debe complicar las cosas al pecador. Suficientes complicaciones tiene el pecador ya. Entonces hay que predicar de manera sencilla y clara. Ahora sí vamos a el don de evangelista que hemos leído ya el texto. Entonces, también es un predicador itinerante que anuncia el mensaje del evangelio a multitudes. Hechos 8:5-8 y luego el 12, como les había anunciado. Dice así, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo las señales que hacía. El evangelista Felipe hacía señales. Sin duda, oraba por los enfermos, oraba por sanidad, por milagros, y habían señales, quiere decir milagros. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Le estaba predicando a multitudes. Hasta ahí podemos dejarlo, gracias. Veamos ahora también cómo Felipe, el evangelista que predicaba a multitudes, también lo hizo de manera individual, a quien ya le comenté, pero vamos a leer por lo menos Hechos 8:35, que dice así. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, es decir, al eunuco, como les explicaba. El que tiene el don de evangelista en Efesios 4 también predica no solo a las multitudes, predica en la iglesia local donde él se congrega, puede hacerlo, una noche donde se invitan a personas no creyentes, la iglesia hace un trabajo y él predica, sino que también predica en otras iglesias. Por eso el ministerio de apóstol, de profeta y el de evangelista no es solo en la iglesia local. El pastor sí es solo de la iglesia local.
Y el maestro puede ser solo de la iglesia local y en algunos casos también puede ser maestro fuera de la iglesia local, en un seminario, puede ser también que pueda predicar en otra iglesia donde le inviten a enseñar con profundidad la escritura y la doctrina cristiana. Bien, entonces vayamos ahora a la función principal del evangelista de Efesios 4. Es evangelizar en lugares públicos, predicar en todas las iglesias locales que pueda. Y la segunda función principal es capacitar, escuche bien, y equipar a los hermanos para la obra del ministerio de evangelización. ¿Entendimos eso? O sea que el evangelista, además de hacer lo que ya expliqué, entonces tiene que equipar y capacitar a los hermanos de la iglesia local donde él se congrega y a las iglesias donde lo invitan para preparar y capacitar a los otros para que ganen personas para Cristo. Interesante, ¿verdad? Leamos Efesios 4:12. Ya leímos el 4:11, si me buscan el 4:12, por favor. Si no, lo leemos acá. Pero en Efesios 4:12 nos dice así. Está hablando de los 5 ministerios ahorita de evangelista. A fin de perfeccionar. La palabra perfeccionar, catartizo en griego, quiere decir preparar, capacitar, enderezar, reparar, ir por el camino correcto. Para perfeccionar, equipar a los santos para la obra del ministerio. O sea que el evangelista no solo va a estar solo afuera y va a predicar solo afuera. No, también tiene que capacitar gente en su iglesia y en las iglesias para que aprendan a evangelizar y a ganar a otros para Cristo. Luego dice para la edificación del cuerpo de Cristo, para que se contribuya a que la iglesia siga creciendo en la fe, que llegue a la madurez, que vaya edificándose ese edificio espiritual para que llegue a ser una iglesia madura. Entonces contribuye a la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia local. Entonces ahí están las funciones principales. ¿Podemos repetirlas? Es equipar y capacitar. ¿Sí? Muy bien. Y luego edificar. Esas son sus funciones principales dentro de las congregaciones. Fuera de las congregaciones, su función primaria es predicar el evangelio a los inconversos. Y a los que se dicen cristianos porque no han nacido de nuevo y se tienen que arrepentir y aceptar al Señor. Esto parece un poco de broma, pero recuerdo la experiencia que ha sucedido en algunas iglesias, donde han venido predicadores o evangelistas y en una ocasión un evangelista predicó un mensaje muy poderoso del Señor y dijo estas palabras, voy a parafrasearlas. Muchos tienen años de estar viniendo a esta iglesia, pero no han nacido de nuevo. Saben los cantos, saben los ritos, saben hacer muchas cosas, tienen privilegio, pero no han nacido de nuevo. Y el Señor hoy me dice que ustedes deben de recibir a Cristo, arrepentirse y nacer de nuevo. Y dijo, pasen al frente los que van a recibir a Cristo. Se levantaron decenas de decenas para aceptar a Cristo. Una iglesia muy grande. Yo no me atrevo a hacer eso aquí porque no soy evangelista. Pero un evangelista de repente se podría atrever, sí. O de repente un profeta. ¿Por qué? Porque siempre en las congregaciones hay gente que pueda ir por costumbre. Sí. Y porque dicen, no, si a mí me trajeron desde pequeño en la iglesia y puede saber del evangelio, las historias, pero no han nacido de nuevo. Incluso he oído testimonios de hombres y mujeres que crecieron en la iglesia y que de verdad un día
muchos años después, tuvieron un encuentro verdadero con Cristo y el Señor les dio un gran ministerio y su vida realmente fue transformada y cambiada. Así que, volviendo entonces a la función primaria fuera de las iglesias del evangelista, ¿cuál es la función principal fuera de las iglesias? Predicar el evangelio a los inconversos. Y en la iglesia, capacitar y edificar. Muy bien, démosle un aplauso al Señor y a ustedes también. Dios los bendiga. Ahora esto se pone más interesante, porque cuando los predicadores o los evangelistas predican el evangelio del reino de Dios, también pueden edificar, orar, edificando a los hermanos que están en la iglesia, cuando predican en la iglesia, cuando oran por los enfermos, cuando oran por los problemas, por las dificultades, a los que ya son cristianos y el Señor hace milagros, los está edificando su vida porque están creciendo en fe y están viendo que Dios los ama, que Dios los ha escuchado su oración usando la vida de un evangelista. Esa parte es muy importante también. De esa manera se edifica en amor, en fe, pero también en enseñanza y también en oración por los enfermos y por las dificultades. Ahora, decía que esto se pone interesante porque en la Biblia hay un llamado a todos los creyentes que ya tienen diferentes dones. A cada uno se nos ha dado un don. Ya lo vimos muchas veces desde el principio. Hay un llamado para que todos hagamos obra de evangelista. ¿Qué les parece? Entonces no se escapa ninguno, ¿verdad? No se escapa. Pablo animó al joven Timoteo, joven en el ministerio, joven de edad, estaba desanimándose, Dios lo había llamado, tenía el don, tenía de predicar, de enseñar, pero pues la gente que le escuchaba era mayor, no lo tomaba muy en cuenta, no lo respetaba mucho por la edad y sin embargo era un hombre, un jovencito o un joven de Dios. Y al principio estaba soltero y decía, no, pero no está predicando. Le dice, Timoteo, sigue adelante. Aviva el don del fuego que has recibido. Ese don que se te fue dado por imposición de manos, por favor, avívalo. Que nadie tenga en poco tu juventud. Que no te preocupe eso. Tú predica, exhorta a tiempo y fuera de tiempo. Y también le dijo, y haz obra de evangelista. Entonces, ahí está el principio y ahí está la instrucción para todos los que no tenemos el don específico de evangelistas, para que todos hagamos obra de evangelistas. Vamos a leer 2 Timoteo 4:2 y luego el versículo 5. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Él era un pastor. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Mensaje para nosotros también, soportemos las aflicciones confiando en el Señor, mis hermanos. Pero dice, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio, pero haz obra de evangelista. Entonces, ¿qué significa hacer obra de evangelista? Que todos debemos de evangelizar. Ninguno dijo amén. Todos debemos de evangelizar. Ya fueron más. Todos debemos de evangelizar. Pero como el evangelizar es presentar, como ya expliqué, el plan de manera sencilla, clara, directa sobre las verdades fundamentales del evangelio, no es complicado. Es testificar, decir, divulgar, comunicar, compartir.
cuando se usa la palabra divulgar en un barrio, cuando dice se divulgó la noticia, ¿qué se entiende por divulgar? Se regó, ¿verdad? Entonces, ahí todos tuvieron la participación de, le dijeron esto y lo digo y se fue regando cabalmente, divulgar. Es una manera elegante de decir chismosear. Porque los chismes corren así, ¿no? Los rumores corren así. A la velocidad del rumor, decía alguien por ahí, el rumor es pero así. Entonces, aquí cuando se habla de evangelizar, se usa la palabra divulgar también. Entonces, mi querida hermana, usted que está acostumbrada a divulgar, divulgue el evangelio. Usted, varón, que está acostumbrado, porque los varones no se escapan, está acostumbrado a divulgar, divulgue el evangelio. Lo dice la Biblia, divúlguelo. Quiere decir, diga, usted necesita recibir a Cristo. Dios lo ama, pero sus pecados lo separan del plan de Dios, de amor, de salvación que tiene para usted. Pero Dios lo ama tanto que Él mismo le ha dado la solución para que usted sea salvo. Envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por sus pecados, errores, equivocaciones. Dios lo ama. Solamente tiene que poner su fe y su confianza en Él. Si usted lo hace hoy, cree en Él, usted es salvo. Es lo que hay que decir, hermano. Es lo que hay que decir. Y eso lo puede decir cualquier creyente. No volvieron a decir amén, ¿qué estoy diciendo? ¿Lo puede decir cualquier creyente? Sí. Cuando la palabra dice que testificaron del evangelio, es decir, estaban haciendo obra de evangelistas. ¿Qué significa testificar? Testificar es decir, vea, si me permite un poquito de su tiempo, o si es de confianza, amigo, compañero de trabajo, vecino, es mucho más fácil. Quiero compartirle, quiero testificarle qué pasó en mi vida. Yo andaba buscando a Dios, andaba haciendo muchas cosas equivocadas, no tenía paz en mi alma, tenía muchos problemas, pero de pronto alguien me invitó a una iglesia, o de pronto escuché a un predicador o a un evangelista, y oí un mensaje de amor, de esperanza para mí. Según yo no tenía salida. Y me di cuenta que era pecador. Y reconocí que era pecador y acepté a Cristo en mi corazón. Y a partir de ahí mi vida cambió. Cristo me transformó, me hizo una nueva criatura. Soy una persona diferente, amo a Dios. Me cambió, me limpió, me perdonó, me transformó. Eso también es evangelizar. Entonces, todos debemos hacer el evangelismo. Aquí hay un departamento de evangelismo. Nuestro querido hermano consiervo, Eduardo Contreras, consiervos amados, dirigiendo el ministerio de evangelización. Pero usted, aunque no esté en el ministerio de evangelismo, usted debe de evangelizar. Y yo también. En algunas ocasiones, cuando hemos salido a lugares donde nos encontramos con personas que no son creyentes y tenemos un poquito de tiempo de hablar, y mi esposa me ha acompañado, se ha dado cuenta que espontáneamente les comienzo a hablar de Cristo, del Evangelio, de su condición, aún donde el Señor nos permita, de manera sencilla. Eso es evangelizar. No tengo que hablarle, mire, la predestinación, dice, y olvídese. ¿De qué? El griego dice, y olvídese. No, de manera sencilla. Porque cuando uno habla el Evangelio de manera sencilla y el Espíritu Santo está actuando, la persona es tocada y se arrepiente y cree en Jesucristo. Y muchos aceptan a Cristo. Aquí hay un hermano que, por cierto, vamos a orar por él. Es anciano, el pastor Erasto Cárdenas. Ya es un hombre longevo, de 86 años, creo. Evangelista nato, no de multitudes, pero él donde va
él visita, ora por los enfermos, está a tiempo completo en la iglesia. Pero Dios le ha dado la gracia de hablar de Cristo a todos los que no son cristianos. Y él ha sido un instrumento de bendición. Muchos se han convertido. Y me dice, pastor, quiero contarle que fíjese que fui a visitar y la familia estaba ahí. Les hablé de Cristo y aceptaron a Cristo, pastor. 5 aceptaron. Y después dice, mire, y aceptaron 3 y aceptaron 2. Él no es un maestro, aunque sí sabe de la Biblia, podría darnos una enseñanza. Pero en el llamado específico me refiero. No es un pastor en el llamado específico de un púlpito. Es un siervo de Dios, predica también. Pero le da esa facilidad de evangelizar de manera espontánea. Así que todos debemos de hacer obra evangelística de manera sencilla, divulgando, contando, testificando, anunciando, diciendo lo que significa la buena noticia de Dios. Que Dios nos ama en Cristo Jesús y que Él murió por nuestros pecados y que si aceptamos a Cristo somos salvos y somos nuevas criaturas y que cuando morimos no iremos al infierno sino iremos al cielo. Una vez cree que con explicar mucho y tratar de convencer y persuadir al que no es creyente va a aceptar a Cristo. No, a veces pueden ser palabras tan sencillas como las que he explicado y el Espíritu Santo los toca, derraman lágrimas y dice yo quiero recibir a Cristo. Entonces, porque al final no es uno es instrumento, nada más un vaso de barro. Y a veces vasos de barro rajados, quebraditos, usados. Somos instrumentos, somos como los instrumentos de la Biblia. Una vara, una quijada de burro que usó Sansón. Somos, ¿qué más? Cositas como esas. Un instrumento nada más. Es Dios quien nos toca. Por eso Pablo dice, yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Alguien pudo predicar, yo evangelicé después y el Señor lo tocó y el Señor lo salvó. Y usó mi vida porque abrí la boca en el nombre del Señor. Eso significa evangelizar. Así que vamos a hacer obra de evangelista. Por favor, hable, testifique, comunique, anuncie, divulgue, dé testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida. Y a veces puede ser tan sencillo, mire, ¿sabe usted cuánto lo ama al Señor? ¿Sabe cuán perdido está también usted? Porque hay que decir la verdad. Pero Dios lo ama, usted puede ser salvo hoy. ¿Quiere recibir a Cristo? Y hay personas que dicen, sí, lo quiero recibir. Tan preparados por el Espíritu Santo que usted tan maduro el fruto que usted solo va y uno dice, ¡ala, qué ungido estaba hoy! Sí, no es que esté bien ungido, no. Dios usó por gracia su vida. Y usted fue obediente y sencillo, un siervo inútil, dice que somos. Dios nos usa. Así que, inténtelo, háblele. Hay gente que está esperando. Mire, cuántas veces he oído, y quizá usted ha oído esta verdad, cuando personas que estuvieron pasando por muchos problemas y finalmente aceptan a Cristo y después se dan cuenta que tenían amigos cristianos, vecinos cristianos y dicen, ¿por qué no me hablaron ustedes? ¿Por qué no me evangelizaron antes? Reclamándoles santamente. Y dice, pues, ¿y ahí qué dice uno ahí? Él dice, si ustedes me hubieran hablado, y uno como los ve serios y a veces a lo mejor no les hablo, no, hay que hablarles porque a lo mejor están esperando, como muchos, sin pensarlo mucho, que se les hable de Cristo. Nuestra tarea es evangelizar, la del Señor es convertir. Que yo evangelizo y no se convierten, Señor, ese es asunto tuyo, yo cumplí sencillamente mi ministerio. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie. Conclusión. El que tiene el don de evangelista de Efesios 4:11 es un mensajero del evangelio del reino de Dios. Y predica en esencia en qué consisten esas buenas noticias.
de parte de Dios, centradas en el amor de Dios, a los pecadores perdidos, que ya no tienen razón de vivir muchas veces, que no tienen salida, que están atrapados en sus pecados, sus vicios, en sus amarguras, enojos y todo tipo de problemas y pecados. Y les anuncian que Dios les ha ofrecido gratuitamente la salvación en Cristo Jesús, que solo deben dar una respuesta de fe, que Cristo ya pagó todo cuando murió en la cruz, fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. Cristo ya hizo todo para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Dios, porque nuestros pecados no pueden acercarnos a Dios si no hay quien hubiese pagado por nuestros pecados. Cristo ya lo hizo. Lo dicen de manera sencilla, clara, eso sí, limpios, un vaso limpio, porque Dios usa vasos limpios, nada más. Pero de ahí somos sencillamente mensajeros, los que entregan el mensaje de parte de Dios. No es nuestro mensaje, es el mensaje del Señor. Aquellos que también oran por los enfermos, oran por milagros de sanidad, los evangelistas deben hacer eso a la luz de la Escritura. Que algunos evangelistas, uno que otro, no ore por eso específicamente, pues el Señor sabrá. Pero casi siempre oran por la necesidad de las personas. Pero también vemos que los evangelistas, y estoy repitiendo para que se nos quede, de Efesios 4, edifican a la congregación, la equipan, les enseñan cómo ganar a otros para Cristo, los edifican con el mensaje, con la oración por las necesidades. Y afuera predican a multitudes o a grupos, a los que no son creyentes. Pero a todos los creyentes se nos ha dado el privilegio de participar, de hacer la obra de... Sí, haz obra de evangelista. Y en el nombre del Señor lo haremos. Lo haremos para la gloria del Señor. Y veremos la gloria del Señor. Si alguien no ha experimentado esa experiencia dulce de ganar un alma para Cristo, yo lo animo en el nombre de Jesús. Quite todo miedo, quite toda barrera, toda pena, vergüenza. No se avergüence de Cristo, de lo que Cristo ha hecho en su vida. Y experimente la dulce y maravillosa experiencia de ganar a una persona para Cristo. Y de ahí va a decir, quiero ganar a otra persona, y a otra más, y a otra más, y a otra más, y a otra más, y a otra más. Y así cumpliremos también la obra del Señor. Vamos a orar y vamos a agradecerle a nuestro Dios y Padre. Señor, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador personal. Gracias, amado Espíritu Santo, que habitas en nuestros corazones. Señor, grande es ese regalo y misterio de que quisiste que estos cuerpos, limpios por la sangre de Cristo, sean templos del Espíritu Santo. Aquí estamos, Señor, para hacer tu obra. El llamado para todos aquí, hagamos obra de evangelista. Ya sabemos la diferencia del evangelista que tiene un llamamiento específico, ya lo sabemos. Y gracias por la vida de los que has llamado a hacer esa obra. Pero todos tenemos, Señor, acceso a ese privilegio. Y hacerlo de manera sencilla. Usa nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, pidiéndote que muestres tu gloria en nosotros. Que podamos, Señor, experimentar tu poder, tu gracia. Viendo personas convertirse, que es algo tan maravilloso. Así como cuando otra persona nos habló, otra persona nos predicó, nos evangelizó y nos convertimos a Cristo. Fue el momento más maravilloso de nuestra existencia, el nacer de nuevo. Señor, que otros puedan hacerlo y usa nuestras vidas. Todos podemos hacerlo, tan solo con testificar que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Señor, que esta obra crezca, sea equipada, edificada, y que nosotros todos, con los dones que tenemos además, agreguemos a estos dones que ya tenemos, este privilegio de hacer tu obra.
Aquí estamos, Señor. Usa nuestras vidas. Nos disponemos. Líbranos, Señor, de toda clase de maldad diabólica. Líbranos de toda clase de maldad humana, a los que estamos aquí, familias representadas. Líbranos de toda clase de maldad de la naturaleza, porque la naturaleza fue alcanzada por el pecado. Hay terremotos, temblores, huracanes, tormentas, deslizamientos, hundimientos, socavamientos. Señor, ten misericordia. Padre, plagas como la que están habiendo, la del dengue. Señor, deténla. Señor, que se vaya. Padre, muchos han sido contagiados con el dengue. Señor, fortaléceles, restabléceles completamente su salud. Por favor, Padre, pero ya no permitas más contagios. Que esa plaga desaparezca en el nombre de Jesucristo. Eso es una maldad de la naturaleza, Señor. Líbranos de toda clase de accidentes en la casa o en la calle, peligrosos que nos inhabiliten, porque queremos terminar la obra, el ministerio que nos has encomendado. Y líbranos de enfermedades peligrosas que también nos inhabiliten. Sana nuestros cuerpos. Ayúdanos, Señor. Y por favor, también líbranos de pecar, de hecho. Por favor, Señor. Líbranos de toda tentación de la carne, de toda tentación del mundo. Líbranos de toda clase de tentación y miraremos tu gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Así sea. Y si hay alguna persona aquí que no ha nacido de nuevo, que sus pecados no han sido perdonados, que tiene en su corazón amargura, dolor, desesperanza, tristeza, confusión, no sabe qué hacer, está atrapado en el pasado, está atrapado en vicios, en ataduras, tiene angustia y aflicción por el futuro, necesita a Cristo en su corazón. Si usted cree en Él, pone su confianza en Él, lo recibe en su vida, se confiesa como pecador, se arrepiente de sus pecados, en ese momento es salvo y nace de nuevo. Cristo ya pagó todos sus pecados, errores, equivocaciones y maldades en la cruz del Calvario. Si alguien necesita recibir a Cristo y está presente o está viendo a través de las redes sociales, escuchando a través de Radio Exclusiva, haga conmigo esta palabra de fe. Como dice Pablo, esta es la palabra de fe que anunciamos, que si confesares con su boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que fue resucitado de los muertos al tercer día, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justificación. Si alguien va a recibir a Cristo, diga conmigo esta oración. Jesucristo, creo en ti, en tu sacrificio. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados, de toda mi maldad, de mis equivocaciones y errores. Perdóname. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Te confieso con mi boca como mi Señor y creo en mi corazón que resucitaste de los muertos al tercer día. Gracias, Jesús, por amarme y salvarme hoy. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas